¿En qué número nos quedamos? Creo que lo último que vimos fue lo de la anamnesis y la epíclesis, ¿verdad? Entonces, 1105 fue lo último, ¿no? 105 y luego el 100. Y regresamos al 1103, sí que me había faltado. Vamos ahora al 1108, por favor. Vamos a ver el aspecto de la comunión en el Espíritu Santo. Repita, por favor. La comunión del Espíritu Santo. La finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda acción litúrgica es poner en comunión con Cristo para formar su cuerpo. El Espíritu Santo es como la savia de la vida del Padre que da su fruto en los sarmientos. En la liturgia se realiza la cooperación más íntima entre el Espíritu Santo y la Iglesia. El espíritu de comunión permanece indefectiblemente en la Iglesia y por eso la Iglesia es el gran sacramento de la comunión divina que reúne a los hijos de Dios dispersos. El fruto del Espíritu en la liturgia es inseparablemente comunión con la Trinidad Santa y comunión fraterna. Bueno, este párrafo es importantísimo, es de las cosas más fundamentales, porque a ver, ¿qué es? ¿Ustedes recuerdan cómo concluye la plegaria eucarística de la misa? A ver, Cristina, ¿cómo termina la plegaria eucarística de la misa? No. Rosy, ¿cómo termina? A ver, primero los ministros de la Eucaristía, porque pues son los ministros de la Eucaristía, ¿verdad? Laurita, ¿cómo termina la plegaria eucarística? ¿Dónde está la otra ministra? No sé, me está escapando por ahí alguna. Lupita, ya. Ah, sí, a ver, Lupita, ¿cómo termina la plegaria eucarística? ¿What? ¿Qué idioma habla usted, padre? Pues ahora vamos con ceremonieros. Roger. ¿Cómo termina la plegaria? Con la doxología mayor, que es por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. En la unidad, en la comunión del Espíritu Santo. Fíjense, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? Según la doxología, la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de la unidad. Es dentro de todo lo que se pueda decir del Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, que habló por los profetas, que da los dones los 7 dones del Espíritu Santo. De todo, lo más importante del Espíritu Santo es ser fuente de común unión, de unidad. Tan sencillo como esto. ¿Qué une al Padre y al Hijo? El Padre se entrega totalmente al Hijo, el Hijo se entrega totalmente al Padre, y esta entrega mutua es el Espíritu Santo, que los mantiene unidos en esta entrega al uno al otro. Entonces, el Espíritu Santo es fundamental en la vida de la liturgia. Sin él no habría liturgia, vamos, con eso terminamos todo. Sin él, la acción de Jesús se hubiera terminado cuando subió al cielo y ahí se acabó todo. No hubiera habido nada, pero la iglesia es impulsada, es vivificada, pero sobre todo es mantenida en su unidad por la acción del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice que el espíritu de comunión la iglesia es el gran sacramento de la comunión divina que reúne a los hijos de Dios dispersos. El gran sacramento de la comunión divina, ¿sí?
La comunión divina es la del Padre y la del Hijo. Y la iglesia es sacramento de esa comunión. O sea, ¿qué era un sacramento? ¿Qué habíamos dicho que es un sacramento? Hacer un signo sensible. Un signo sensible de la gracia de Dios. Pues más sensible que el ver personas. Pues las personas somos sensibles o no. Las vemos, las tocamos, las olemos. Bueno, no se las coman, pero todo lo demás es sensible, ¿verdad? Y hay una gracia, efectivamente la iglesia es fuente de gracia. ¿Cómo no lo va a hacer si la iglesia celebra los sacramentos? ¿Cómo no va a hacerlo si es el sacerdote el que impone las manos para hacer que el cuerpo y la sangre de Cristo se haga presente en el mundo? ¿No es eso fuente de gracia? Claro. Entonces, la iglesia es sacramento de la comunión del Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu en la liturgia e inseparablemente comunión con la Trinidad Santa y comunión fraterna. Entonces es comunión con la Trinidad Santa y comunión fraterna. Bueno, por eso es que nosotros a la Eucaristía la llamamos la comunión. Pues porque es efectivamente el centro en el que se articula esa comunión en Cristo, Cristo vivo, Cristo allí presente, Cristo entregándose por amor. Bueno. Más atrás, Padre dice que cómo es posible que el pan y el vino se vuelva sangre y cuerpo de Cristo, que es gracias al Espíritu Santo cuando ustedes... Sí, en lo de la epíclesis, ¿verdad? Que mencionábamos que es por la epíclesis que el Espíritu Santo desciende sobre los dones y también desciende sobre la iglesia, porque no solamente decimos haz que tu Espíritu descienda, sino también pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre toda la iglesia, ¿verdad? Todas las plegarias eucarísticas, después de la epíclesis sobre el pan y el vino, viene la anamnesis y luego la petición del Espíritu Santo. Bueno, vamos al número sobre los sacramentos de Cristo. Bueno, el misterio pascual en los sacramentos de la iglesia. Con eso, no es cierto, estoy saltando una página. Esperen. ¿No? Sí. Número 1113. 1113. Olivia. El misterio pascual en los sacramentos de la iglesia. Toda la vida litúrgica de la iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Hay en la iglesia 7 sacramentos: bautismo, confirmación, bautismación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. En este artículo se trata de lo que es común a los 7 sacramentos de la Iglesia desde el punto de vista doctrinal, lo que les es común bajo el aspecto de la celebración. Se expondrá en el capítulo 2 y lo que es propio de cada uno de ellos será objeto de la segunda sección. Ok, entonces, ahorita vamos a ver el aspecto doctrinal, ¿verdad? De lo que tienen en común doctrinalmente los 7 sacramentos. Todos sabemos que eran 7 sacramentos, no hay ningún dato nuevo ahí en eso, ¿verdad? Todos lo sabemos. Eso desde que estuvimos en el primer catecismo nos aprendimos los 7 sacramentos. Vamos al número 1114. Isabel. Sacramento de Cristo. Adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, a las tradiciones apostólicas
y al parecer unánime de los padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este es un dato doctrinal, ¿verdad? ¿Quién inventó los sacramentos? Jesús. Fue Jesús el que los inventó, ¿verdad? Fue el que mandó a ungir a los enfermos, fue él el que vayan y a quienes les perdonen sus pecados serán perdonados, a los que no se les perdonarán. Fue el que dijo vayan y bauticen. Aquí hay que tener en cuenta que si bien son 7 sacramentos, 3 en realidad son uno. Forman una parte, un grupo muy compacto que es el de los sacramentos de la iniciación cristiana. Durante los 3 primeros siglos, más, durante los 4 primeros siglos de la Iglesia, no existía la confirmación y luego la primera comunión. El que se bautizaba, ese momento también era ungido con el santo crisma y también hacía su primera comunión y empezaba su vida sacramental. Fue hasta la Edad Media, muy avanzada en realidad, cuando viene este desfase de los sacramentos de iniciación. Entonces, hay que decir que, bueno, sí, pero no, porque Jesús en realidad no instituyó, por ejemplo, el sacramento de la confirmación, era uno solo, el bautismo que te iniciaba en el sacramento, en la vida como hijo de Dios, junto con la unción crismal que te daba la plenitud del Espíritu Santo e inmediatamente la comunión. Entonces, si ahí buscan el sacramento de la confirmación, pues no lo van a encontrar porque era uno solo junto con el bautismo. Bueno, pero bueno, los 7 sacramentos fueron instituidos por Cristo. ¿Perdón? Bueno, número 1117. Por favor. ¿Alguien Cris? Por el Espíritu que la conduce a la verdad completa. La Iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su dispensación, tal como lo hizo con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe, como fiel dispensadora de los misterios de Dios. Así, la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos que entre sus celebraciones litúrgicas hay 7 que son, en el sentido propio del término, sacramentos instituidos por el Señor. Bueno, aquí este párrafo lo que veladamente quiere decir, pero es el objetivo de este párrafo fue un proceso el administrar o precisar la dispensación de estos sacramentos. ¿Qué quiere decir esto? La misa como la conocemos hoy, si viniera ahorita una persona del año 80 después de Cristo, diría, ¿qué es esto? No entendería de entrada qué estamos haciendo, porque no es así como era la misa antiguamente. Y no solo la misa, todos los sacramentos. Su dispensación, es decir, su administración, su organización, ha sido un proceso muy largo a lo largo de hecho, 2000 años de historia de la Iglesia. Por ejemplo, apenas después del Concilio Vaticano II salieron las plegarias eucarísticas que hoy utilizamos, porque muchas de ellas se habían perdido o algunas realmente fueron inventadas utilizando la historia, ¿verdad? Ahora sí que
fusionando o estudiando las plegarias antiguas, se hicieron después del Concilio Vaticano II. Antes del Concilio Vaticano II solamente estaba la plegaria eucarística número 1, el canon romano, ya así llamado, ¿verdad? Ese que es muy largo, que dice que cita a los santos apóstoles, luego los mártires, ese que, en fin, que casi nunca uso, al menos yo, no sé otros padres, pero estoy seguro que casi ningún padre utiliza ese de diario, porque es muy largo esa plegaria eucarística. Y a veces hasta rebuscada, ¿verdad? De hecho, esa plegaria es un pegoste de muchas aportaciones a lo largo de los siglos. Entonces, por eso es un poco rara esa plegaria eucarística. Pero, vamos, lo que yo quiero decir es, a la iglesia le ha tocado irlo disponiendo cada uno de los sacramentos. Que va primero, por ejemplo, hasta la Edad Media, el Padre Nuestro iba antes de la plegaria eucarística. Y no sé si todavía haya tradiciones, no conozco la verdad todas las tradiciones orientales, pero es muy probable que en tradiciones orientales el Padre Nuestro esté antes de la plegaria eucarística, porque el sentido que tenía antes el Padre Nuestro era, bueno, hemos escuchado la palabra de Dios, ¿y esto a qué nos tiene que llevar? A establecer una familia, la familia de los hijos de Dios, y por eso juntos aclamamos al Padre. El rito de reconciliación también era después de la palabra de Dios. O sea, escuchamos la palabra, esa palabra me convierte, me ayuda a tomar conciencia de mi cambio de mentalidad, pido perdón a Dios por lo que he fallado, y entonces ya reconciliados decimos el Padre Nuestro como una familia, hijos de un mismo Padre, reconciliados, ¿verdad? Y ya esa familia, reunida ahora sí en torno a la mesa, va a celebrar el banquete eucarístico. Cosa que hoy es totalmente de otra manera. Primero es la purificación, porque queremos entrar purificados a este misterio, luego escuchamos la palabra de Dios, luego hacemos la plegaria eucarística, y ya para disponernos a la comunión, ahí es cuando entonces sí reconocemos que somos todos hijos de un mismo Padre. Bueno, pero es un proceso que, de hecho, además, cada familia litúrgica ha ido por distintos caminos. Por eso es que la liturgia antioquena es tan distinta de la latina, y tan distinta de la greco-melquita o de la copta. Uy, esa es casi que totalmente distinta a todas las nuestras, a todas las demás, porque es de las más antiguas. Entonces, no es que Jesús haya dejado así exactamente la misa, así exactamente el bautismo, así exactamente la confesión. Uy, esa es la que más, o sea, los primeros cristianos dirían, ¿y estos qué hacen ahí en ese cuartito del confesionario, no? Bueno, pero ha sido un proceso, es lo que dice aquí. La iglesia reconoció poco a poco este tercero recibido de Cristo y precisó su dispensación. A lo largo de los siglos, ha precisado que entre sus celebraciones litúrgicas haya 7 sacramentos. Bueno, número 1118, Leti, por favor. Los sacramentos de la Iglesia son en el doble sentido de que existen por ella y para ella. Existen por la Iglesia porque ella es el sacramento de la acción de Cristo, que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Y existen para la Iglesia porque ellos son sacramentos que constituyen la Iglesia, ya que manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía,
el misterio de la comunión de Dios, amor uno en tres personas. Bueno, esto pues, creo que es claro, ¿verdad? Los sacramentos los produce la iglesia y son para la iglesia. Esto es efectivamente, ¿verdad? Los sacramentos no son para la no iglesia, para los paganos o para los ateos, menos, ¿verdad? Para todos ellos sí es el reino de Dios, pero no los sacramentos. Los sacramentos son para la iglesia, son producidos por la iglesia, no los puede hacer López Obrador, ¿verdad? Eso no es un sacramento que lo quisiera hacer, porque él no es la iglesia, pero es la iglesia que tiene que hacerlos, ¿verdad? Bueno, 11:20, por favor. Allá atrás, Angélica, por favor. 11:20, sí. El ministerio ordenado o sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdote bautismal. Garantiza que en los sacramentos sea Cristo quien actúa por el Espíritu Santo en favor de la Iglesia. La misión de salvación confiada por el Padre a su Hijo encarnado es confiada a los apóstoles y por ello a sus sucesores. Reciben el Espíritu de Jesús para actuar en su nombre y en su persona. Así, el ministerio ordenado es el vínculo sacramental que une la acción litúrgica a lo que dijeron y realizaron los apóstoles, y por ello a lo que dijo y realizó Cristo, fuente y fundamento de los sacramentos. Y bueno, esa acción sacramental, no la litúrgica, pero sí la sacramental, está exclusivamente dada al ministerio ordenado. Aunque hay que hacer la excepción, ¿verdad? Que les comentaba yo la sesión anterior, que es, por ejemplo, los casos de emergencia o simplemente cuando en falta de ministerio ordenado tiene que entrar al quite el laico, ¿verdad? Y bueno, ahí también no sé cómo explicaría el catecismo lo del matrimonio, ¿eh? Porque ahí, ¿quiénes son los ministros? Los novios. Los esposos son los ministros. El sacerdote es testigo. En la tradición latina, en la tradición ortodoxa no. En la tradición ortodoxa, quien administra el sacramento es el sacerdote. Pero nosotros los latinos creemos, y esto es una de las grandes cosas que nos cuesta trabajo para la comunión de las dos iglesias, porque nosotros decimos que los que administran el sacramento son los esposos, cosa que rompe con esto, si se dan cuenta. Aquí dice que el ministerio ordenado es el que por el mandato de Cristo tiene que hacer los sacramentos, pero no es cierto. Entonces, y también está el bautismo en el artículo mortis, ¿verdad? Que ustedes pueden y deben administrar. Bien, 11:21. Sonia, por favor. Los tres sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal contienen, además de la gracia, un carácter sacramental o sello, por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversas. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu Santo, es indeleble, permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina, y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos pueden ser reiterados. Y eso habría que subrayarlo, ¿verdad? Porque
Incluso algunos catequistas en Siberia, no aquí, ¿verdad? En Siberia, me han ido a ver, padre, que si esta persona tiene este problema, que si la puede volver a bautizar, porque no tiene sus actas. Bueno, que me lo diga el carbonero que no conoce nada de su religión, ¿ok? Pero por favor, eso es imposible volver a bautizar, porque, ¿qué dice este párrafo? Estos tres sacramentos imprimen carácter. Ese es el término técnico. Imprimen carácter. Es decir, no se quitan ni tallándole con alcohol. Yo me acuerdo que en la preparatoria un muchacho preguntó que cómo le hacía para que se le quitara el bautismo. No, pues eso no se te puede quitar. Ah, pues qué injusto, porque si yo no quiero ser cristiano, pues nada más dices que no eres cristiano y ya. Pero no se te puede quitar algo que Dios te dio a costa de su muerte y de su resurrección. O sea, tú podrás negarlo a Él, pero Él jamás te va a poder negar a ti. ¿Qué vas a decir? Sí, padre. Al respecto yo quería preguntarle, porque hay muchas personas que han sido católicas, se pasan a otra religión y se bautizan ahí y no estaban. Bueno, no se cambiaron a otra religión, se cambiaron a otra denominación de esta religión. Bueno, sí, porque es Cristo, es Dios. Son cristianos también, pero a otra denominación. Y dicen que ahí se bautizan. Sí, efectivamente, esas locuras derivadas de la Reforma Protestante, ¿verdad? Y más que de la Reforma Protestante, de la degeneración de la Reforma Protestante, porque Lutero jamás dijo que hay que volver a bautizar a todos los católicos que se quieran unir a mi movimiento, pero ni por aquí se le pasó la idea, ni a él, ni siquiera a Calvino, que era todavía más radical. Esto ya fue con el avance de los siglos en las iglesias del sur de Estados Unidos, que se fueron degenerando hasta ser sectas, ¿verdad? Y se bautizan otra vez. ¡Qué tontos! En el caso de los bebés que se bautizan estando El libro de muerte. Que los padres pueden bautizar, ¿eso sí se pueden volver a bautizar? Se les completa el bautismo, porque ustedes nada más los bautizarían, pero faltaría la unción del Santo Cristo, ¿verdad? Faltaría el efetá en dado caso, y sobre todo faltaría inscribirlos en el libro de bautismo de alguna parroquia. ¿Sí me explico? Se completa el bautismo, o sea, se hace todo el resto del rito, el tomarle a los padres y padrinos la declaración de que se comprometen a educar a esta criatura en la fe, se hace la lectura de la palabra de Dios, se hace todo, menos el bautismo. Ahora, por ejemplo, alguien que fue bautizado como testigo de Jehová, o sobre todo como mormón, ese bautismo no es válido para ninguna de las demás iglesias. ¿Por qué? Porque ellos no bautizan, porque ellos no creen en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces su bautismo no es trinitario, y por lo tanto, ahí sí es otra religión totalmente distinta. Eso sí son otra religión. Entonces, en ese caso, hay que bautizarlos totalmente. Pero existe también lo que se llama el bautismo bajo condición.
Bueno, es que tú no sabes si ese que bautizó tenía la intención de hacerlo como la Iglesia Católica. Bueno, entonces se bautiza, o que no saben si el niño realmente fue bautizado o no. Es que no estamos seguros de que, porque pues no tenemos ningún acta, no hay ningún familiar que queda vivo, pero cuenta la vecina de aquel pueblo que sí, ella recuerda que hubo un bautismo. Bueno, pero no hay nada concreto para comprobarlo. Bueno, entonces lo que se hace es un bautismo bajo condición. El sacerdote dice: si no estás bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Si no estás bautizado. Pero si sí estás bautizado, pues ya eso no es nada. Ese rito que se haga no es nada. Para lo que puede ser que sirva es para inscribirlo en el bautismo, en el libro de bautismo. O sea, no tiene validez. No tiene validez si ya es válido el bautismo. Si no estás bautizado, entonces sí va a ser válido. Por eso se pone la condición de sí. Padre, ¿ahí entraría entonces la acción de la gracia actual? Bueno, sí, porque la gracia actúa en la medida en la que uno la invoca, el ministro la invoca. Y el ministro la invoca sí, con un condicional. Si eres marciano, te mato. Pues no te voy a matar porque pues, no eres marciana, ¿verdad? Entonces no hay problema, yo puedo decir eso. ¿Me explico? Es una condicional. Si no se cumple, el antecedente no se cumple el consecuente. Pero bueno, estos tres sacramentos producen carácter. No se puede volver a hacer ese sacramento. Ni el bautismo, ni la confirmación, ni el sacramento del orden. ¿Por qué? Pues porque ya lo tienes, ya eso no se quita. ¿Sí? Por eso también un sacerdote que deje el ministerio, por X o Y razón, no deja de ser sacerdote en realidad. Ya no tiene la autorización de parte de la iglesia, pero sigue siendo sacerdote. Y de hecho, en artículo mortis, ese sacerdote puede, que ya hace 50 años ya no es cura, ya está casado, tiene nietos, pero si va a un lugar y alguien se está muriendo, le pueden dar la absolución. Si alguien se está muriendo y no se ha casado por la iglesia, ahí mismo los puede casar. ¿Me explico? O sea, sí tienen ese permiso. O sea, la iglesia le da ese permiso de que en artículo mortis puede ejercer válida y lícitamente el sacramento que necesite ejercer. Si no, sería válido, pero no sería lícito. Es que hay ahí dos conceptos que, bueno, a ver si más adelante se manejan, pero la cosa es que no puedo dejar de ser sacerdote aunque venda mi alma al diablo. Eso, una expresión pues, no dejo de ser sacerdote. ¿Okay? Padre, un niño bautizado, si los papás cambian de religión, ¿pierde la gracia del bautismo? Por supuesto que no. Yo tenía unos compadres, bueno, les iba a bautizar un hijo, el señor tenía una fábrica de dulces y me pidió que le bautizara al niño. Lo hice, pero después, un año o dos después, que vino a traerme los dulces que yo le había pedido, me dijo que ya no éramos compadres, que se había cambiado con los testigos de Jehová. Y se cambiaron el Estado de México, ya nunca más no nos volvimos a ver. Los compadres siguen siendo, aunque él no quiera, en el sentido de que el niño sigue siendo bautizado, católico. Puede que los padres abjuren de su religión. E incluso puede ser que el niño, después de creciendo,
abjure de ser católico, pero sigue siendo bautizado. Eso que ni qué. ¿Ok? Bueno. Ahora tengo una duda. Ajá. Yo tengo una clienta que era muy católica, le hacía hasta su fiesta a la Virgen de Guadalupe, pero su hija, la más chica, junto con su esposo y sus hijos, se fueron a Testigos de Jehová, y ella, por saber más, se fue a Testigos de Jehová. Ahí en ese caso, ella se defiende Testigos de Jehová, hasta me dijo, mira, vamos a leer, o sea, en pocas palabras que clienta, no, yo soy católica y católica voy a seguir siendo siempre. Pero ahí ella que, porque ella dice, si ya soy testigo de Jehová, no sé si la... No Pues sé sí, si la será ley, testigo de Jehová. pero sigue siendo No. No, a ver, ahí, ¿qué pasa? No es que no estamos hablando de si sigue siendo católico o no. Estamos hablando si sigue siendo bautizado o no. ¿Sigue siendo hija de Dios o no? Eso no se quita ni tallándole con alcohol. Hija de Dios, aunque ella se diga atea, ella renegará de su padre, pero el padre jamás va a renegar de ella. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Sí queda claro? ¿Catequistas? ¿Les queda claro? Muy bien, eso es bien importante. Bueno, vamos al número 1122, Sacramentos de la Fe. Fresia, por favor. Cristo envió a sus apóstoles para que en su nombre proclamasen a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de bautizar, por tanto la misión sacramental, está implicada en la misión de evangelizar, porque el sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe que es consentimiento a esta palabra. El pueblo de Dios se reúne sobre todo por la palabra de Dios vivo. Necesita la predicación de la palabra para el ministerio mismo de los sacramentos. En efecto, son sacramentos de la fe que nacen y se alimentan de la palabra. Ok, entonces, el origen de todos los sacramentos es la palabra. Eso ya lo habíamos visto. Pero esa palabra que se predica especialmente a través de la misión implica el bautismo a continuación. Porque es la forma en la que se concluye ese proceso de misionar. Sobre todo cuando hablamos de la misión inicial, digámoslo así. Porque la misión permanente, pues eso es también para los bautizados, pero para los no bautizados que hacen el proceso, digamos, catecumenal, esos a fuerza tienen que concluir, a menos que ellos digan al final del proceso, no, la verdad es que no me convenció nada de esto, ya me voy. Bueno, pero ahí ya no es porque no sea el proceso natural, sino es porque el candidato no quiso, pero tiene que concluirse con el bautismo. No hay un verdadero proceso de catequesis en la misión si no concluye con yo adoptar mi dignidad de ser hijo o hija de Dios, ¿verdad? Es como si, a ver, voy a hacer todo el proceso para recibir una herencia y en el momento en el que hay que ir al banco a cobrarla, digo, no, ya me voy. Pues hombre, ¿para qué hiciste todo el proceso, verdad? Bueno. 11:23. Lupita, la otra. Tú, Lupita. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios. Pero como signo también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortaleza, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe.
Los sacramentos son sacramentos de la fe porque hacen crecer la fe. Es decir, no es solamente una celebración y ya. Tiene que ser un crecimiento en la fe. Por supuesto, el mejor medio, el sacramento más apto para eso es la Eucaristía. Por eso es tan importante la Eucaristía, ¿verdad? Porque domingo a domingo tenemos un encuentro con la palabra de Dios que nos hace ir reflexionando nuestra fe, nuestro proceso de vida, ¿verdad? Nuestro desarrollo, nuestra comunión con Dios. Y es fundamental por eso este proceso dominical. Si no tuviéramos eso, imagínense, ¿cómo garantizaríamos el crecimiento tan necesario en la fe? No podemos vivir de la fe de nuestra infancia. Y claro, sí, por ejemplo, están estas reuniones, están las clases de Biblia, están los grupos de evangelización, pero la Eucaristía tiene un papel fundamental en el crecimiento. El sacerdote tiene que dar una verdadera catequesis. Si algo es, al menos para mí, importante, es que en cada domingo pueda yo transmitir un mensaje que haga crecer o al menos reflexionar a la comunidad. Por eso si alguien me dice que no, pues yo no sé explicar la palabra de Dios, pues está cuestionando lo más básico de uno como sacerdote, ¿verdad? Es por donde comienza todo el crecimiento. Son sacramentos de fe, es para incrementar nuestra fe. Y lo mismo tienen que ser todos los demás sacramentos. La confesión, por ejemplo. Una confesión tiene que aportarle algo en su proceso de crecimiento al que se está confesando. ¿Bastaría con que me dijera sus pecados y yo le diera la absolución? Sí, bastaría. Pero conviene que sea una oportunidad de catequizar, de educar en la fe. Y lo mismo, las bodas, ¿verdad? Pues el sacerdote tiene que hacer un esfuerzo doble, porque ahí la cosa es más difícil. La gente normalmente nada más va a ver al espectáculo. Y el sacerdote tiene que ingeniárselas para que pues la gente no solamente esté en el espectáculo. La gente que va a las bodas, casi toda, es gente de fiesta. Nada más me interesa la fiesta. Yo no soy creyente. Y lo ves cuando esa es la consagración, que no se queda de pie, ¿verdad? O que dice el Señor esté con ustedes y se quedan así como... Ah, pues está bien, qué chido, ¿no? Pero no responde, pues, ¿no? No tengo que contárselos, ustedes lo han visto. Es triste, pero... Entonces el esfuerzo tiene que ser doble para que el sacerdote pueda captar la atención de esa gente que nada más va al show. Tristemente. Número 1124. Gloria. La fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. De ahí el antiguo adagio. Lex orandi, lex credendi. Sáltate lo de paréntesis. La ley de la oración es la ley de la fe. La Iglesia cree como ora. La liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva. Ok. Este es uno de los puntos tan importantes sobre la liturgia, sobre los sacramentos especialmente. Lex orandi, lex credendi. Lo que oramos es lo que creemos. Por eso es tan valioso lo que hacemos en la celebración litúrgica, especialmente en la celebración sacramental.
eso que decimos, eso que hacemos oración, es lo que realmente creemos. Hasta los textos ecológicos, ¿verdad? Que son la oración colecta, por ejemplo, la oración con la que comienza la misa. Oh Dios Todopoderoso, que nos has convocado como familia en este sacramento, te pedimos que nos concedas vivir en fraternidad, siguiendo los mandatos de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esa oracióncita es ley. Entonces, la iglesia no puede decir algo o proclamar algo en contra de eso. Por eso, como lo que se lee, lo que se cree, más bien lo que se ora es lo que se cree. Por mucho que queramos aceptar el matrimonio igualitario, no podemos aceptar el sacramento del matrimonio para las parejas LGBT. Podríamos aceptar la bendición de parejas homosexuales, pero no podemos administrar ese sacramento del matrimonio a esas parejas. ¿Por qué? Porque a lo largo de los siglos la Iglesia ha orado pidiendo para esos matrimonios, por ejemplo, la bendición de los hijos, la procreación de los hijos. Y aunque pudieran adoptar, pues no los pueden procrear. ¿Me explico? Entonces, yo que sí soy a favor de bendecir parejas, estoy en contra de casarlos con el sacramento del matrimonio. No procede. ¿Ok? Bueno. ¿11 qué? 11:25. Hicimos 11:24. 11:24, si hay que pasarle a la página. 11:25, por favor. Ya con eso terminamos. Ok. 11:25. Por eso ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Incluso la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su artífice, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Ya lo comentaba yo en otra ocasión. El ministro no puede andar cambiando las cosas hacia su antojo en los sacramentos. Solamente la autoridad de la Iglesia, que está puesta para eso, lo puede hacer. Y eso, aguas, no cualquier cosa. Tiene que hacer, cuando la Congregación para los Sacramentos hace un cambio, lo hace haciendo un estudio de los siglos sobre ese cambio. ¿Procede, no procede? ¿Va en contra de algo? No estoy diciendo algo en contra de la fe. En fin, o sea, no es nada más así como en China y otra. Ahora, en vez de hostias, voy a usar pan Bimbo. A ver, momento, no. A lo largo de los siglos ha habido un proceso que se llama consagración de panes ácimos. El pan Bimbo no es un pan ácimo. Tiene, ¿cómo se llama esto? Levadura. Pues no procede con la fiesta pascual de los judíos. Ni siquiera un judío aceptaría cena pascual. Bueno, como ellos no tienen una sagrada congregación de sus ritos, pues puede ser que alguien lo haga, pero un buen judío no puede poner pan Bimbo, por mucho que sea trigo, y mucho menos tortillas que son de maíz, ¿verdad? Pero, bueno, esto lo digo porque, sobre todo después del concilio, se dio como un espíritu de creatividad y de innovación tremendo, que pues ahora hasta vamos a cambiar el pan, las hostias por pan Bimbo, ¿verdad? Porque ese sí se parece pan. Es cierto que la hostia
no es lo adecuado, porque no se ve que sea pan. Hay que hacer 2 actos de fe, ¿verdad? Que sea pan y que sea el cuerpo de Cristo. Pero bueno, en estricto sentido, pues sí es pan, porque está hecho con harina, ¿verdad? Lo ideal sería el verdadero panásimo, ¿verdad? ¿Ustedes aquí han celebrado con panásimo alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Con quién? Con el padre Saloma. Con el padre Saloma. El camino catecumenal, ellos hacen su panásimo, ¿verdad? ¿Solo con el padre Saloma lo han hecho? Sí, nada más. Y una sola vez. Pues a ver si para la Pascua pido a los ministros que... Sería bueno que ahora para el año que entra, primero organizáramos una cena pascual judía y por otro lado hiciéramos panásimo para celebrar bueno, en la Pascua judía sí, pero el panásimo para la misa. La misa. Para hacer la misa como debiera de ser, ¿verdad? Ciertamente es una lata hacer, o sea, la misa con el panásimo, sobre todo, digo, es que recuerden que el panásimo estaba pensado para familias, o sea, en pequeñas reuniones, y las primeras misas pues eran en pequeñas comunidades. Por eso los catecúmenos lo pueden hacer, porque son una pequeña comunidad. Bueno, ahora ya son mucho más grandes, pero claro, para 300 gentes que luego vienen de Navidad o en Año Nuevo, pues sería de lo más impráctico. Ponerte a fraccionar y darle de comulgar y luego que la gente no lo conoce y se pone ahí como que, ¿qué hago ahora? Bueno, eso es en cuanto a sacramentos de la fe y ya dejamos los de sacramentos de la salvación para la otra sesión. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.